Ay, las princesas. A mí me gustan. Digo, ¿a quién no? Todos hemos visto al menos una película de princesas, y aunque en el pasado eran catalogadas como pelis para niñas, hoy en día el estigma ha cambiado y se puede decir abiertamente que muchas de ellas son muy disfrutables. Pero a pesar de que son una máquina de hacer dinero, hay una sola cosa que me molesta. Y es que las pelis de princesas van de princesas. Y aunque algunos son personajazos que han quedado marcados en la cultura popular gracias a su personalidad, otras son realmente malas y te hacen preguntarte, ¿cómo alguien puede ser tan pelotuda? Por eso hoy en Control Z, las 18 princesas Disney de peor a mejor. Un video que nadie pidió pero que igual hice con tal de no publicar el top de los 66 villanos de la empresa. Y sí, antes de que me lo pregunten, dije publicar porque ese top ya está listo y salió más largo de lo que pensé. Pero como soy re mala leche, decidí soltarlo cuando el canal llegue a los 750.000 suscriptores, porque quiero que mucha gente lo vea y porque soy un hambreado. ¿Y es una mala estrategia de marketing? Sí. ¿No es más simple subirlo y que la gente se suscriba por el contenido? También. Capaz nunca llego a los 750.000 suscriptores y quedo como un estúpido por hacer esto. Puede ser, pero es mi canal y que no se diga que no lo intenté. Así que si se suscriben el video sale más rápido y si no... bueno, pues no. Pero volviendo al tema, princesas. Y aquí ordenaremos a cada princesa Disney no solo basándonos en su nivel de desarrollo como personaje, sino también en cosas que cada princesa Disney tiene. O sea, si su canción es piola, si tienen buenos compañeros que hacen mejor la trama, si es una protagonista fuerte y no una pendeja que se queda encerrada esperando que la rescaten, y así con cada princesa de cada película para poder elegir a la mejor de las 18, y obvio, a la más subnormal también. Y antes de que me revienten en los comentarios de por qué son 18 si según Google solo hay 13 princesas, les adelanto que me tomé la libertad de ampliar un poco el término de princesa para que el video esté más completo. Y a la lista también entrarán las protagonistas que no estén en la lista oficial, pero que sean princesas en pelis de Disney, como Elena del Caldero Negro, Kida de Atlantis el Imperio Perdido y Anna y Elsa de Frozen, porque sí, al parecer estas últimas no formaban parte del canon oficial de princesas, y de paso también incluiremos a Asha de Wish, ya que aunque esta no sea ni una princesa oficial ni en su propia película, es obvio que querían que se uniera a las princesas desde un inicio, y que esto no se dio nada más porque a nadie le gustó su peli. Digo, hasta aparece cantando junto a las demás princesas en el corto por los 100 años de Disney. ¿Qué otra prueba querés? Ya con eso, como dijimos, quedamos con 18 princesas y lastimosamente dejamos afuera a protagonistas femeninas como Meg de Hércules, Jane de Tarzán o Mirabel de Encanto. Pero obvio, ellas no son para nada princesas por mucho que la gente joda. Y la única verdadera princesa a la cual lamento no incluir es Giselle de Encantada, simplemente porque ella no forma parte ni del canon ni fue hecha por Walt Disney Animation. Así, para que tampoco me jodan por esto, solo tomaremos en cuenta el desarrollo de las princesas en sus películas originales, ya que las secuelas de DVD no existen acá, siendo las únicas secuelas que contaremos para el top las de Frozen y Moana, que sí fueron animadas por la propia Disney Animation. Y ya habiendo terminado esta introducción larguísima, debemos responder, como siempre, ¿cuál es la peor princesa Disney? ¿Y acaso será la pelotuda de Blancanieves, la insufrible de Asha o la random esa de la peli que nadie vio? Pues para sorpresa de muchos, para mí la peor no es ninguna de esas, sino Aurora de la Bella Durmiente. Y antes de que me funen, ojo, no digo que la película sea mala. De hecho, La Bella Durmiente es una de las pelis mejor realizadas de Disney en muchos aspectos. Pero Aurora es fácilmente el desperdicio más grande de protagonista en toda la historia 2D de la empresa, porque a pesar de tener un diseñazo, una tremenda canción y estar rodeada de la mejor animación que el ratón había hecho hasta la fecha, no hace nada. En serio, vean las películas de nuevo. Aurora no hace nada. Y encima, aparte de no hacer nada, es tan pelotuda como Blancanieves enamorándose del primer tipo que ve nada más por un baile. Y tan caprichosa como Ariel poniéndose a llorar cuando se entera que es una princesa y que no podrá casarse con el desconocido en caballo que acaba de conocer. Sí, al ser el último puesto podemos tomarla como ejemplo para ilustrar el problema más grande de las princesas. La gran mayoría son productos de su tiempo, y por esta razón supongo que algunas no tienen tantas motivaciones fuera de casarse con alguien canchero y con guita, y en su defensa, sí,
no es culpa de Aurora el ser tan pelotuda. Digo, cualquiera sería así cuando es criada por unas viejas lesbianas en medio del bosque, pero esto no es excusa para ser literalmente tan irrelevante que si fuera reemplazada por un saco de papas, la peli sería igual o mejor. Como punto positivo, pues su canción es muy buena. Y su diseño, a pesar de ser demasiado elegante para una piba de 16 que vive en la inmundicia, también está bueno y transmite respeto. Pero al ser opacada por literalmente todos en la película, y al sufrir un destino tan estúpido como morirse por pincharse el dedo, no puedo hacer otra cosa sino ponerla en el último puesto. Sé que algunos no estarán de acuerdo, más que nada porque hay otras princesas que se comportan peor, pero las otras al menos hacen algo. Ella ni eso, boludo, tiene solo como 20 líneas en la película. Por eso para mí se lleva el nada memorable puesto 18. Y llegando al puesto 17, la adición más reciente a la lista, y posiblemente la razón por la que no van a salir más pelis de princesas como por 15 años. Asha the Witch, la aprendiz de magia del rey que se rebela contra él cuando se entera que, sorpresa, es malo y que se tumba un reino entero nada más porque su abuelo, un viejo decrépito con demencia senil, no cumplió su sueño de saber tocar la guitarra. Sí, yo también me tumbaría la monarquía europea si mi papá se quiere comer un pedazo de torta. Y como dijimos en la introducción, Asha es la única protagonista de la lista que no tendría por qué estar aquí, ya que no es una princesa en su película y tampoco pertenece a la lista oficial. Pero amigo, su cinta se desarrolla en un castillo. Tiene todas las características de princesa Disney como una canción de Yo Quiero, un acompañante animal y un enemigo de la realeza, y encima, al final se convierte en una especie de soberana del reino cuando derrota al rey. Decime, ¿cómo eso no puede estar en la lista oficial? Ah, sí, verdad que su peli no hizo nada de plata. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de plata, ni tampoco de qué tan pelotudo sea el rey. Recuerden, 750.000 suscriptores para que salga el top de villanos, créense cuenta, suscríbanse con la cuenta de su viejo, qué sé yo, pero háganlo. Estamos para hablar de Asha. Y bueno, ¿quién tiene hambre? Amigo, cuando ves que un montón de gente se ha puesto de acuerdo en decir que ella es la verdadera villana de la peli, te das cuenta que aunque todas esas sean teorías pelotudas, hay algo muy malo con el personaje. Para empezar, no sé en qué pensaban los creativos de Disney cuando la hicieron, pero su personalidad entera es una mezcla rara de lo peor de Moana, lo peor de Mirabel, lo peor de Anna de Frozen, y todo esto endulzado con canciones horribles que me hacen querer morderme los ojos. Luego, sus motivaciones no son del todo claras, y por esa razón pueden incluso parecer egoístas. Digo, sí, al abuelo no le cumplieron el sueño, ¡qué mal! Pero fue su decisión, pelotuda. Todo el pueblo quedó en dar su sueño a cambio de vivir gratis en un reino. Yo me mato por pagar el alquiler de la casa y vos vivís en un reino sin pagar un peso y te quejás subnormal. Pero lo peor que tiene esta tipa no viene de la mano de ella, sino de su compañero. Una puta cabra parlante en una peli de Disney del 2023, cuyo 99% del humor se basa en su culo. ¿Qué puta obsesión tiene Disney con el culo de una puta cabra? Sí, se supone que es valiente, pero para el momento en el que salió esta peli, todas las princesas eran valientes e independientes, así que no lo considero una fortaleza. Y que su poder para vencer al malo sea cantar, me parece una pelotudez descomunal. A mi parecer, el mayor fallo de Asha no es ser una boluda, sino ser una boluda en una peli boluda con un villano boludo y pretender que es la buena cuando es igual de bestia que toda la película en general. Se nota la intención, pero también se nota que no hubo esfuerzo por hacer algo decente, y por ser fácilmente de las protagonistas más castrantes del estudio, Ashita se lleva el puesto 17 del top. Pero en el 16, Anita la huerfanita, sí, Anna de Frozen. Sí, mejor dejo las analogías. Y aunque esta no debería tener los problemas de las princesas anteriores ya que es una protagonista reciente, sí que tiene un problema muy presente. Es un personaje re frustrante, y no solo es impulsiva en la mayoría de decisiones que toma en la peli original como en la secuela, también es un imán de estupideces que cree tener razón y que por eso cree que todo lo que hace está bien cuando la verdad, muchas de sus acciones son re pelotudas. Para empezar, desde el inicio de la primera peli te la pintan mal. Porque la boluda, por tener hambre de chota, se emboba del primer príncipe que le habla bonito y eso casi termina en la extinción total de la monarquía de Arendelle. Luego, cuando va con Kristoff a buscar a Elsa para que no destruya el reino, casi mata al desgraciado por intentar ayudarlo cuando el pibe ya le dijo que no y que es mucho más fácil si solo él se encarga de los lobos. Y luego, casi manda todo a cagar por querer ayudar a Elsa a su manera, tanto en la 1 como en la 2,
cuando la señora ya le dijo 1.000.000 de veces que no. Y sí, lo sé, estoy criticando a una nena de 18 o 20 años claramente escrita para que niñas de 10 años canten canciones y compren muñecas. Es obvio que soy el éxito, pero... ¡cómo jode! Porque ni siquiera es que aprenda. En las dos películas, Anna comete error tras error, mete la pata una y otra vez, y nunca parece asumir que el problema es ella. Se manda cagadas de proporciones bíblicas y el guión se empeña en tratarla como una heroína incomprendida, cuando en realidad es una bomba de emociones, igual que la hermana. Y al final de la 2, ¿qué pasa? La premian. Sí, la hacen reina. O sea, el personaje que más problemas causó en ambas películas termina recibiendo el trono como si fuera el premio a las más rompepelotas del año. Sí, tiene corazón, sí, es enérgica y quiere mucho a su hermana, pero eso no la hace una buena líder ni una buena protagonista. La ponen en el centro, pero cada vez que abre la boca toma una decisión, uno reza para que no la joda otra vez. Y por romper más cosas de las que repara, aunque tenga buenas intenciones, se lleva el puesto 16. Y en el 15, la princesa de la peor película de Disney, según Nokiru, Raya, de Raya y el último dragón. Y a ver, Raya no es una princesa terrible. Ojo, no es buena, pero tampoco es malísima como las que vimos en puestos anteriores. Pero su personaje sufre un destino fatal. Está en una puta película con un puto dragón que no se cansa de repetir la lección de la historia de ¡ay, debes confiar en los demás, Raya! No importa si quisieron matarte o te jodieron la vida, el secreto de todo está en el amor. La historia de Raya, a mi parecer, es complicada al pedo. Se supone que de nena ella y su viejo eran dueños de un coso que cuidaba el mundo de la brujería, hasta que la pelotuda dejó que una niña la engañara y rompiera el coso que terminó convirtiendo a su viejo en una piedra. Y ahora en el presente, Raya debe buscar los trozos para así restaurar la paz mundial o una boludez así, acompañada de un dragón rompepelotas y un grupo de individuos randoms en un viaje de confianza y perdón. Y la verdad, de todas las princesas que vamos, siento que esta es la primera que podría funcionar como princesa, pues tiene cualidades como su valentía, habilidad para pelear y tal, pero la película la sabotea constantemente, haciendo que su viaje no signifique nada más que la misma lección de confianza una y otra vez, lo cual la convierte en una protagonista aburrida. Luego está su compañera, Sisu, y maldita sea, no saben cómo celebré cuando la mataron y cómo lloré sangre cuando la revivieron para el final. Y para rematar, Raya, al igual que su película, quiere ser tomada en serio, por lo que literal, momentos en los que te saca una sonrisa o algo son casi nulos, y si no te da un calambre en la cara al terminar la peli por haber mantenido la misma expresión facial por la hora y 40 que dura esta cosa, te felicito, aguantaste más que yo. Bueno, supongo que no basta copiarle la historia a Avatar para hacer una buena peli, y por eso nuestra querida Raya se lleva el puesto 15. Pero en el 14, Blancanieves, de Blancanieves y los 7 enanos. La primera princesa Disney y para algunos, la más pendeja. Digo, le dicen que no le abre la puerta a nadie, pero cuando se queda sola le abre la puerta a una vieja del carajo y por eso la matan, boluda. Y la fundadora de la sección está re gaga, ¿qué más se puede decir? Sé que lo que voy a decir está hecho hasta la mierda porque estoy renegando de un personaje animado, pero Blancanieves es una estúpida desconectada de la realidad, cuyo único sueño es que un tipo con buena pinta venga y se la lleve, hasta que un día, luego de ser explotada por la malvada madrastra quien la pone a limpiar los pisos porque... no sé, no hay presupuesto para esclavos en el reino, se ve obligada a huir para que esta no la mate, y se va a vivir con unos enanos para nada sospechosos que de nuevo la ponen a limpiar. Y sí, fuera de esto, no hay mucho que decir de Blancanieves, porque digo, un poquito igual que Aurora, medio queda opacada en su propia peli gracias a los enanos y a la malvada reina. Entonces, ¿por qué está en un puesto tan relativamente alto a pesar de que no es más que una damisela en peligro? Pues bueno, todo se debe a dos cosas. Primero, es la primera princesa Disney y sentó las bases para literalmente todas las que vinieron después, para bien o para mal. Y segundo, a pesar de ser tan inteligente como un pedazo de fierro, tiene algo que hasta ahora las demás princesas del top no tenían o tenían muy poco. Una personalidad interesante. Decime lo que quieras de la descerebrada esta, pero no me vas a decir que de todas las princesas hasta ahora, esta no es la princesa por la que más uno se preocupa. Digo, querés que las cosas le vayan bien, querés ser un enano para que te cante una canción, querés que se vaya con el príncipe, se case y tengan muchos hijos a pesar de que el hijo de puta tenga como 30 años y la nena tenga 14. Dios, estaban todos locos en 1937.
En fin, a pesar de lo estúpida que su historia puede ser, gracias a su personalidad, uno puede empatizar con su situación. Y repito, no hace mucho, pero de lo que hace se puede sacar un buen caldo. Por esa razón, la nena esta con voz de ratón de iglesia se lleva el puesto 14. Y pasando al 13, la princesa Cel. En serio, se parece demasiado. Elena del Caldero Mágico, también conocida como la princesa que absolutamente nadie recuerda, porque en serio, nadie se acuerda de esta. De hecho, es un milagro que haya aparecido junto a las demás en Once Upon a Studio. Y al igual que su propia película, Elena es un personaje algo oscuro, ya que ella no es la típica princesa que espera que alguien la rescate, que cante canciones o que luzca un vestido estrafalario, sino que ella, junto a Tara, el protagonista, se aventura para poder evitar que el rey del mal logre su objetivo: obtener el legendario caldero negro y usarlo para crear un ejército de muertos. Y a lo largo de la trama, Elena no se queda quieta. Discute con Taran cada vez que quiere lanzarse sin plan, analiza los conjuros de las brujas y planea cómo atacar. Boluda, es ella quien en un par de ocasiones rescata al protagonista cuando se mete en quilombos. Ya lo dijimos antes, Elena es totalmente diferente a las demás princesas, y lejos de limitarse a correr detrás del protagonista, ella está ahí, no como guía, pero sí como alguien valiente, capaz de marcar una línea y de defenderse por su cuenta. Entonces, si tiene tantas cualidades, ¿por qué está en un puesto tan bajo? Simple, al igual que Disney hizo con la peli, esta misma termina sin saber qué hacer con Elena y gracias a esta falta de visión, terminan usándola mal y dándole un arco narrativo nada sólido. Porque Elena empieza siendo su propia protagonista, pero pasado un tiempo se convierte en una versión femenina de Taran y nada más. No voy a decir que pudieron hacer mejor porque la verdad, El Caldero Mágico me parece una película insalvable, pero sí que puedo decir que Elena, al igual que Raya, fue muy desaprovechada al estar en una película tan rara. Pero hey, al menos brilla por ser diferente. Al haber roto esquemas no puedo permitirme ponerla más bajo, pero al pertenecer a una peli tan desconocida tampoco la puedo poner más allá, y por eso se lleva el puesto 13. Y en el 12, Anna, pero menos pelotuda y con el cabello blanco. Sí, Elsa. La razón por la que en el 2013 el 99% de las personas tuvimos que taparnos los oídos con cemento cada vez que Libre Soy sonaba en algún lugar. Y Elsa, obviamente, es mucho más protagonista que su hermana. Tiene mucho más desarrollo que su hermana y además tiene mejores canciones que su hermana. Pero a mis ojos, y estoy seguro, a los de varios, la pelotuda esta no merece estar más arriba, pues su personaje cae mal. Y no cae mal porque sea un mal personaje, sino por lo revictimista que es. Porque todo lo que le pasa es su culpa. Y no es una culpa insolucionable tipo, uy, maté a mi hijo, sino algo que se soluciona hablando en las dos películas. Para empezar, sí, pobre, nació con plata y con poderes. ¿Qué debemos hacer con ella? Obvio, dejarla aislada de todo el mundo y dejar que viva en un cuarto por 20 años. Onda no, solamente explíquenle a la gente que tiene poderes y a su hermana que no la joda y ya está todo. Luego, sí, se le murieron los viejos, como la mitad de los protagonistas de Disney, boluda. Vos sos la única que se aísla y se pone a llorar para crear falsa empatía por algo que no puede interesarme menos carajos. Pero lo peor de Elsa, y lo que me hace dejarla en un puesto tan bajo a pesar de ser la princesa más taquillera de Disney, son sus finales. Y en la 1, cuando a Anna la creen muerta pero revive por un acto de amor, la pelotuda de Elsa se da cuenta. Ah, tal vez todo lo malo se soluciona con amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio me está diciendo que hiciste toda esa movida del carajo para al final darte cuenta que la solución para controlar tus poderes era el amor? Y ni siquiera el amor de alguien más, el amor de tu puta hermana que quiso darte amor toda su puta vida, pero que vos no recibiste porque no creías en el amor. Ya, en la secuela, la pelotuda se muere, se desmuere, decide quedarse a vivir en el bosque porque XD y deja que la idiota de su hermana a la que le falta toda la parte delantera del cerebro sea la reina. No jodas, se supone que vos te preocupabas por el reino, tus viejos creyeron en vos y vos los abandonas porque, sí, vivir en la nada fumando faso de nieve es más bonito. Puedo estar exagerando, más que nada porque me chupan un re huevo estas dos películas, pero esto también me chupa un huevo. Y como Libre Soy es una canción de mierda, y la otra que canta en la 2 también, pero al menos esa no fue tan viral como la anterior, la Frozen se lleva el puesto 12 de la lista. Pero pará, que no dije nada bueno de Elsa. Bueno, me gustan sus sábanas. Y en el 11, apenas antes del top 10,
fácilmente la princesa más problemática de toda la industria del ratón. Pocahontas Bueno, Pocahontas, ya todos saben el nombre de la peli. Y por más que algunos no lo quieran aceptar, la razón por la que la nativa favorita de muchos está en el puesto 11 es que es un caso raro. Porque tiene todo lo que haría que una princesa se destaque, como ser fuerte, curiosa y no dejarse mangonear por nadie, pero a pesar de todo esto, también es una de las princesas con las que es más difícil conectar emocionalmente. Y su historia es re simple. Al inicio, como toda princesa, la pibita es presionada para casarse con un guerrero serio y rudo, pero ella prefiere seguir su instinto y explorar qué hay más allá del río. Ahí es donde conoce a John Smith, un rubio colonizador que medio se enamora de ella y al final es nuestra protagonista quien debe solucionar las tensiones de dos pueblos que quieren matarse. Y a ver, no nos enfocaremos en el obvio error de hacer a Pocahontas, una nativa real que fue secuestrada por los ingleses durante la colonización, la protagonista de una película que directamente blanquea el genocidio del colonialismo británico. Enfoquémonos en ella solamente como la protagonista de una película. Y aquí, lo siento, pero es algo sosa y aburrida. Sí, es interesante cómo, en teoría, esta fue de las primeras princesas Disney que rompió moldes y no se queda con el galán. O bueno, no es la 1. Sino que tiene como prioridad algo más humilde, su pueblo. Y sí, Colores en el Viento es un temón, fácilmente de los mejores que Disney haya hecho. Pero el problema es que fuera de estas enormes cualidades, Pocahontas se queda en eso, momentos como su canción o el final, y no evoluciona tanto como otras princesas. Y aunque es mucha más atrevida y mueve más la historia que un par de princesas que vienen más adelante, sigue sintiéndose como... pudo ser mejor. Y aunque Pocahontas no enamora como otras princesas, al menos tiene algo de identidad, y eso le da siquiera un merecido puesto 11. Y entrando al top 10, una princesa que muchos odian a muerte y con razón, pero que yo no me puedo permitir odiar tanto. Ariel de la Sirenita. La pibita mitad persona mitad pescado, que aunque haya salvado a Disney de la bancarrota, casi provoca la extinción de su pueblo. Y como dijimos, hay demasiadas razones por las cuales las personas odian a Ariel. Quiero decir, no solo es tan estúpida como para enamorarse del primer tipo que ve, sino que también arriesgó su voz, la vida de su papá y el destino de todos los 7 mares al hacer un trato estúpido con una bruja obviamente malvada, simplemente porque quería agarcharse un tipo y no jodas, un poco más de razón. Pero como absolutamente todos ya saben todo lo malo que hay en Ariel, me parecería muy redundante seguir mencionando estas cosas aquí, y en vez de eso nos centraremos en por qué está en el top 10. Y hay que ser claros, Ariel es una pelotuda, pero su personalidad combinada con su historia hacen que sea una pelotuda querida y no se queda como otras esperando que alguien la saque del mar. Es ella la que rompe las reglas, la que desafía a su viejo, la que firma contratos turbios y la que se lanza de cabeza a un mundo que no conoce. Todo por una mezcla entre curiosidad, deseo de libertad y obvio, calentura. Y aunque muchos se detengan a ver a Ariel nada más por su relación con el príncipe Eric, la realidad es que Ariel no la define su deseo de estar con el príncipe, o al menos no hasta la mitad de la película, sino su deseo constante de conocer qué hay más allá. Y para eso, se manda cagadas, sí, pero lo hace sabiendo que puede irse a la mierda por esto. Luego, intenta luchar y salvarse, y cuando se da cuenta que no puede, al menos su relación disque bien construida, la ayuda. Tal vez la peor parte del personaje en sí no esté en Ariel, sino en su papá, porque cuando todo el quilombo pasa, el viejo de Ariel, en vez de darle algo de desarrollo a su hija, le cumple el capricho y le da piernas. No jodas, Tritón, le estás cagando la vida. Pero a pesar de todo, Ariel tiene algo que muchas otras princesas no tienen: una presencia inigualable. Y que aún al ser una caprichosa, haya terminado por ser una de las princesas más emblemáticas de todas, prueba exactamente este punto. Por eso Ariel, aunque tenga 5 neuronas acuáticas en el cerebro, se lleva el puesto 10 de la lista. Pero en el 9, la única adición de otro estudio en el top: Mérida de Valiente, también conocida como el intento de Pixar por hacer una princesa. ¿Y se acuerdan cómo todo el marketing de la película iba de cómo Mérida iba a ser una princesa independiente y al final la peli resultó ser una aventura de Mérida y su vieja convertida en oso? ¡Qué tiempos! No tengo que decirlo. Los asiduos al canal ya deben saber que Mérida no es mi princesa favorita. Tanto porque a mi parecer no rompe tantos esquemas como dijeron, y además, boludo, a mitad de la peli dejan de seguir lo que su trama le había propuesto para pasar a una típica historia cliché de madre e hija que pudo ser contado bajo cualquier concepto.
Pero hay algo que no se puede negar. A pesar de que la historia medio se vaya por las ramas, Mérida es un personaje con mucha presencia, tanto por la convicción de sus acciones como por su ligero desarrollo en la historia. Desde el principio, su constante es clara. Ella no quiere que le digan cómo ser, ni mucho menos que su destino esté escrito por otros. Y cuando sus padres, especialmente su madre, amenazan su futuro ideal, ella la hechiza erróneamente y termina convirtiéndola en oso. Y aunque esta premisa suena absurda, lo cierto es que por lo menos el personaje de Mérida no desentona y tiene esa mezcla perfecta entre una adolescente caprichosa que no piensa antes de actuar y una hija que igual en el fondo quiere arreglar las cosas pero no sabe cómo. Sí, es medio boludo que la protagonista no piense en sus consecuencias en buena parte de la peli y más boludo aún que al final todo se solucione con un abrazo. Pero el camino al abrazo entre la madre y su hija al menos es interesante. Si a esto le agregamos que Mérida es, en teoría, la primera princesa Disney que no termina encamándose un tipo. Digo un poco tarde para ser la primera porque esto pasó en el 2012, pero al menos la hicieron un poco original. De nuevo, Valiente no es tan buena película y por momentos su falta de dirección clara aburre un poco. Pero Mérida logra rescatar su película y no deja que se hunda en el abismo. Por esa razón se lleva el puesto 9. Pero entrando con el puesto 8, otra princesa que no fue incluida en el canon original, pero que igual contamos para hacer más largo el video. Kida de Atlantis, el Imperio Perdido. Y para empezar, es obvio el por qué no la incluyeron junto a las demás princesas. Digo, Atlantis, al igual que El Caldero Mágico, es una peli de uno de los periodos más confusos de Disney. Ambas no fueron ni muy bien recibidas ni muy taquilleras, y ambas de sus princesas no ejercen el rol de la típica princesa, sino más el de una heroína que casualmente es una princesa. Pero, a diferencia de Elena en El Caldero Mágico, Kida sí tiene presencia, peso narrativo y un diseño tan bueno que te acordás de ella aunque hayas visto la película una sola vez hace 20 años. Aunque no sea la protagonista, la peli arranca con ella y nos cuenta la historia de cómo hace muchos años perdió a su vieja y parte de su pueblo, y cómo gracias a esto su viejo recluyó a su sociedad entera y no los deja saber nada del pasado, ocasionando que Kida tenga una curiosidad tremenda. Y cuando un grupo de exploradores llega a las ruinas de Atlantis, Kida no puede evitar emocionarse, pues ahora puede entender qué pasó con su pueblo hasta que casi se muere. Y lo interesante de Kida no es que sea ruda. Digo, para este punto hemos destacado eso de casi todas las princesas, sino que esa rudeza viene acompañada de una historia intrigante. Y Kida, lejos de ser espectadora o una simple ayudante, es el eje que hace que la historia gire en base a ella. Porque si bien Milo es el que avanza el viaje, Kida es la que le da sentido. Es la que lo confronta, la que reta al grupo de viajeros a avanzar y la que transmite el mensaje del valor del conocimiento. Sí, es verdad que al final la peli decide convertirla en una especie de Pokémon legendario para el clímax, la cual es medio cualquiera, pero incluso así, Kida transmite fuerza sin necesidad de cantar ni de tener una secuencia entera en la que sintamos pena por ella. Es una princesa única, tal vez un poco diferente para los estándares del ratón, pero su historia es mega interesante. Y por esa mera razón, acompañada de su tremendo diseñazo, se lleva el puesto 8 del top. Y avanzando un puestito más, la princesa que entiende que para enamorar a una chica no hay que tener guita, sino ser pobre y canchero. Jasmine de Aladdin. La hija del sultán que se hartó de tener plata y ser hija de un gordo enano, pelotudo y forro, por lo que para pegarle una elección a su viejo se quiere culiar a un morocho pobre que roba pan. Todo le sale mal porque lo mandan a matar y ahora anda re podrida y no quiere que nadie decida su futuro, hasta que el mismo morocho que robaba pan pero que ahora tiene plata y una alfombra que vuela, vuelve, la conquista y se casan. Sí, parece argumento de telenovela turca, pero fuera de toda joda la verdad, Jasmine es muy buena princesa. Puede que no tenga un protagonismo re importante en la peli, y de hecho, es la princesa que rankea más alto en el top que más que ser protagonista ofrece un rol de soporte, pero... ay, amigo, Jasmine es un soporte tremendo. Sí, sus motivaciones son media cagadas, porque quiere escaparse del palacio para ver el mundo real, pero no toma en cuenta lo que es el mundo real, y por eso casi le cortan la mano. Pero también ofrece una historia importante al ser una princesa, no la primera, pero sí de las primeras, que exige que se le trate como una igual. De niño no entendía bien qué carajo le pasaba, porque me acuerdo que veía esa escena donde Aladdin llega tirando monedas como sonso y ella se enoja. Pará, boluda, tiene guita, ¿qué más querés? Pero ya más mayor y escuchando su icónica frase de cómo ella no es el premio de nadie, me doy cuenta que la verdad, la mina andaba re adelantada a su época.
Y sí, para muchos capaz solo era la minita linda de Aladdin, y digo, ¿cómo no va a ser linda, amigo? Tenía la cintura más delgada que su cabeza, pero si uno presta atención, cada vez que aparece en pantalla se impone. Desafía a su padre, desafía la ley, desafía a Jafar, y hasta desafía a Aladdin cuando este empieza a hacerse el misterioso. Y por eso es que, aunque técnicamente no tenga tanto tiempo en pantalla, su personaje pesa y mucho, porque cada cosa que hace refuerza la idea clave de que Jasmine elige, el cual, recordemos, es la idea que mueve toda la película de Aladdin. Además, hablando del choro, aceptémoslo, ella es la pareja ideal para el protagonista. Sé que medio rompe con todo lo que hemos dicho de la liberación femenina hace rato, pero desarrolla muy bien su relación. Y por tener a una princesa que sabe valerse por sí misma, a pesar de ser un soporte, Jasmine se lleva el puesto 7. Y en el puesto 6, la única princesa antigüita de Disney que vale la pena, al menos para mí, Cenicienta de... La Cenicienta, ok, a partir de aquí los títulos ya se recontra repiten, así que mejor ya ni los menciono. Y su historia es tan relatable como conocida. Ella vivía re feliz junto a sus padres hasta que un día la vieja se le murió y el viejo aprovechó para cumplir sus fetiches más extraños casándose con una vieja cagona. De pronto un día su papá también se murió, la vieja cagona y sus hijas aprovecharon y agarraron a Cenicienta de esclava y la pobre vive su vida barriendo y trapeando hasta que un día consigue enamorar a un príncipe y ahora debe encontrar la forma de quedarse con él. Y lo que la hace estar tan alto, fuera de la historia que te acabo de contar, es que a pesar de lo mal que la tratan, nunca deja de tener esperanza ni se convierte en una mártir llorona. Amigo, la mina canta, sonríe, le habla a los ratones que son unos rompepelotas pero igual unos grandes compañeros de peli, y aunque su vida esté literalmente en la mierda, no lo ignora y confía que en algún momento las cosas mejorarán. Y con todo esto es un personaje tan identificable, porque aunque la traten del ojete, no se vuelve resentida y ni siquiera se venga cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Y escenas como cuando le rompen el vestido y le destrozan los sueños, o cuando salva a Gus Gus de la trampa de la vieja, la verdad, me hacen quererla mucho más. Sí, por momentos llega a sentirse como la típica damisela en apuros, pero teniendo en cuenta que esto no la retrasa, sino que más bien la ayuda a contar su historia, me hace ver que la Ceni brilla con luz propia, y ahí es donde nos damos cuenta. A Cenicienta le pasan cosas buenas porque es una persona excelente. Tal vez como único punto negativo, pues es medio pelotudo que con todas sus cualidades no se haya ido a vivir a otro lado o se haya escapado para un campo. No sé, medio que ella sola elige quedarse ahí en vez de meterle 5 plomazos a la vieja y a sus hijas y largarse. Pero igual, en su beneficio, ella no hace eso porque es súper buena persona y solo espera que la justicia llegue y llega. Pero bueno, ya entienden el punto. Por eso, a pesar de sus pocas falencias, me parece que el puesto 6 para Cenicienta es más que merecido. Bravo. Y antes de entrar al top 5, les pregunto, para ustedes, ¿cuál es la princesa Disney mejor lograda de la compañía y cuál es un dolor de huevos constante? Pueden dejar como siempre esas respuestas en los comentarios y además suscribirse al canal, dejarle el pulgar arriba al video y seguirme en Twitter donde posteo estupideces como esta o Instagram donde posteo fotos mías como esta. No te va a traer nada productivo, pero sí que te va a hacer apreciar más tu vida. Así que acordate, si querés el video de los villanos de Disney ya pero ya, suscríbete para así llegar a los 750.000 y soltar. Y ahora sí, dejándonos de publicidad barata, entramos al top 5 y empezamos no con otra sino la primera princesa en 3D del estudio, Rapunzel de Enredados. La nena que de nena fue secuestrada por una vieja más fea que mi abuela, hasta que un día se harta de vivir sola en el castillo y con ayuda de un tipo con la voz de Chayanne decide enfrentar al mundo. Y como estamos ya en el top 5, podemos exagerar un poquito con las cualidades y déjame decirte, Rapunzel es tremenda. No solo por tener la fuerza de levantar personas con el cabello, boludo, a mí me arrancan un pelo y se me jode el día, sino porque es de las princesas Disney con el mejor desarrollo personal. Como dijimos antes, la vida de Rapunzel empieza por la tragedia de su secuestro, pero su historia no la pone como una víctima. Todo lo contrario. A pesar de vivir encerrada, la protagonista se pasa la mayoría de la película con un entusiasmo que contagia al espectador, y lejos de ser una damisela en peligro, es ella quien mueve la historia. A la par de esto, sus motivaciones son buenísimas, alentadas por la tremenda villana que es Madre Gothel. Y es que al vivir encerrada toda su vida, Rapunzel no sueña con príncipes ni castillos, sino con ver unas linternitas flotando en el cielo en el día de su cumpleaños.
Algo tan simple pero tan simbólico porque no se trata de las linternas, sino de su libertad. Y lo más grosso es que sus virtudes como princesa no se limitan a su historia, ya que su diseño con ese cabello que infló el presupuesto es recopado. Su compañero de peli, sí, la lagartija esa, es un buen alivio cómico. Sus canciones son todas buenas tanto en melodía como en letra, y su relación con Flynn, a quien empieza chantajeando pero termina enamorándose de él, no solo es romántica, sino también divertida, logrando ser la bisagra perfecta entre la princesa Disney clásica y la moderna. Al igual que los demás primeros puestos, es una princesa que no solo cautiva, también actúa y no se queda parada cuando se entera que la que creía su vieja la ha boludeado toda su vida, y eso me gusta demasiado. Y aunque haya ocasionado que muchas de las protagonistas femeninas que vinieron después sean un copia y pega de su personalidad, la adoro y por eso se lleva el puesto 5. Y así como el puesto anterior marcó el debut del 3D en el estudio, con el siguiente lo cerramos, pues en el puesto 4 está Moana, la protagonista de una de las mejores pelis en 3D de Disney que no necesita de un macho, si no contamos a Maui para brillar. Moana es hija del jefe de una tribu y desde pequeña se le ha inculcado solo una cosa: no podés salir de la isla, quédate calladita y algún día vas a gobernar esto. Pero cuando Moana se da cuenta que el mar se está muriendo, los cocos se pudren y los peces se van de vacaciones a otro lado, decide salir a buscar una solución de la mano de Maui, un semidios mimado, para que así devuelvan el corazón robado de Te Fiti y salven al mundo. Y lo que me gusta de Moana es que, a diferencia de los puestos anteriores y de manera similar a los que le siguen, tiene un crecimiento de personaje lento y detallado. Y no es la típica heroína que nace sabiendo todo. Desde el arranque queda claro que no le lleva la contra a su viejo por capricho, sino por responsabilidad, ya que sabe que si nadie mueve un dedo, su gente va a terminar comiendo arena. También su amistad con Maui la hace crecer como personaje, porque este no es solo un compinche que le tira un par de chistes y listo. Maui arranca como un pesado insoportable que piensa que el mundo gira alrededor de él, hasta que Moana le enseña lo realmente importante y Maui se la devuelve dándole la confianza que la piba necesita para seguir adelante. Y decime lo que quieras, pero se me hace una de las duplas más icónicas del estudio. Pero lo mejor de su personaje es que incluso en sus momentos más oscuros, cuando siente que fracasó y todo se fue al carajo, logra reencontrarse con su propósito haciendo solo una cosa: recordando quién es. Ese momento en el que Moana deja de dudar, acepta el miedo, respira hondo y dice: yo soy Moana, es probablemente el instante más poderoso de su historia, porque ahí no solo se levanta como una heroína, sino como una líder, y demuestra que el verdadero poder no está en una reliquia mágica o en un semidios con tatuajes, sino en alguien que sabe quién es y lo que puede hacer. Como punto negativo, como para justificar que está en el puesto 4, pues bueno, tiene una secuela, y esta medio manda a la mierda lo que se vio en la peli original. Y como quedamos en que también íbamos a incluir secuelas oficiales, bueno, ahí queda. Pero de todas formas, esto solo le baja unos cuantos puntos, y Moana sigue brillando por su historia, sus canciones y su desarrollo. Y por eso, sin más, se lleva el puesto 4. Y abriendo el top 3, la única princesa Disney que se sabe la de chambear: Tiana de La Princesa y el Sapo, también conocida como la representación latinoamericana más acertada del top. Y tienes fácilmente la inclusión más rara de la lista, no solo porque, bueno, es negra y todas las demás son re blancas o de cualquier otra etnia, sino porque su historia es tan realista como crítica. Ella, a diferencia de la mayoría de princesas Disney, es pobre, re pobre. Y de niña soñaba con abrir un restaurante junto a su viejo, conservando el sueño cuando este se muere, y día a día lucha trabajando como negra para un negro con un solo pensamiento en la cabeza: las cosas solo se logran trabajando duro. Pero cuando el destino lo junta con Naveen, un príncipe mimado que busca casarse con una colorada conguita, y encima los transforma a ambos en sapos, Tiana descubrirá que lo más importante en la vida no es la plata o el laburo, sino el amor. Así que las luciérnagas que hablan son lo peor que le puede pasar a una película, hijo de puta, ¡cómo te odio! A ver, Tiana es especial,
No solo por ser la única princesa del top que se pasa más de 3/4 de película transformada en algo que no es humano, sino porque es una de las pocas princesas que realmente labura y a la par de esto aprende una lección valiosa que es: no te podés matar laburando. Y es una protagonista tanto con los pies en la tierra como con la cabeza llena de sueños, porque sí, es ambiciosa, pero es esta ambición la que la hace estancarse, culminando esto en este arco de personaje que me encanta. Tiana está tan enfocada en cumplir su sueño y honrar la memoria de su papá que se olvida de vivir su propia vida. Y este arco suyo es tan valioso porque no consiste en encontrar su camino, ella ya lo sabe, sino en reconocer que ese camino no tiene por qué recorrerlo sola. Es ahí donde para mí entra lo que complementa perfectamente al personaje, Naveen, siendo este la completa antítesis de Tiana, ya que mientras ella se mata laburando doble turno, él se rasca los huevos a 2 manos sin preocuparse por nada. Y es ahí donde está la magia, porque la peli no se trata de que uno tenga razón y el otro no, sino de que ambos tienen algo que aprender del otro, enseñando a Tiana que las cosas importantes no caen del cielo y Naveen que todo eso no sirve de nada si te olvidas de disfrutar. Y si a esto le sumamos la gran química que ambos tienen cada vez que aparecen, pues nos encontramos con una de las mejores parejas de la compañía. Y verlos ahí juntos cumpliendo ambos su sueño, boludo, me encanta. Por todo, Tiana no solo es una princesa con un gran diseño, buenas canciones y una de las pelis más infravaloradas del estudio. Es una de las pocas cuya historia te dice que para lograr lo que querés no basta con trabajar duro. También tenés que saber cuándo dejar de hacerlo. Y por eso para mí se lleva el puesto 3 de la lista. Y en el envidiable puesto 2, la princesa de una de las mejores películas del estudio, Bella de La Bella y la Bestia. Fácilmente la primera princesa con gustos furros del Ok, me callo. Bella es, sin lugar a dudas, una de las protagonistas más completas que tiene Disney. Y no solo porque su película tiene uno de los balances más precisos entre romance, drama, comedia y magia, sino porque ella carga con el alma de toda la historia. De entrada, no parece tan diferente de los puestos anteriores. De hecho, a la mayoría del pueblo le chupa un huevo su actitud, ya que para ellos es una presumida adicta a los libros, a diferencia de los pueblerinos que disfrutan una vida simple. Pero su verdadero desarrollo llega pasado el inicio de la peli, cuando su viejo termina secuestrado en el castillo de una bestia por ser alto boludo, y Bella, para salvarlo, decide intercambiar su vida por la de él. Y mientras otras princesas tal vez se hubieran quebrado, llorado o esperado que algún hada les solucione el problema, Bella no. Ella se adapta y no solo está dispuesta a sacrificar su vida por la de su papá, también se planta ante la adversidad con dignidad, sin hacerse la víctima o creer que no tiene ninguna salvación. Pero hablemos de lo realmente importante, la relación de Bella y Bestia. Amigo, digan lo que digan, para mí, esta es la mejor relación de todo el estudio. Y sí, incluso mejor que la del puesto 1. Y no porque sea perfecta, sino justamente porque arranca muy mal. O sea, mal de verdad, porque ella está prisionera, el medio que la quiere matar, y no hay nada más que una incomodidad genuina. Y lo sé, el puesto anterior también empezó con arte e incomodidad, pero la diferencia es que ahí ambos están juntos porque deben estar. En esta, Bella es quien está obligada a estar al lado de la bestia. Pero lo increíble es cómo a lo largo de la película, esa tensión inicial se convierte en convivencia, y esa convivencia se transforma en respeto, en admiración, y por esta razón, en algo más genuino que la mayoría de romances animados que conocemos. Y Bella no cambia su esencia en el proceso, pero sí se abre. Porque lo más valioso de ella no es que sea la más lista del pueblo, ni la más justa, ni la más culta, sino que es profundamente empática. Y a pesar de lo que muchos crean, Bella no se enamora de la bestia por pena ni por síndrome de Estocolmo, sino porque lo ve evolucionar, porque empieza a descubrir quién es él realmente, y eso lo hace muy creíble, real y conmovedor. Claro, al final cuando la bestia se transforma en humano de nuevo, Bella queda como si se hubiera sacado la lotería porque justo Bestia era un hombre corpulento de piel clara, ojos azules y cabellera de león, y eso... Bueno, medio jode el mensaje de la peli, ¿no? Imagínate si hubiera salido feo, como yo. Pero eso no quita lo mencionado anteriormente. Bella es un personaje que rompe con el molde de las princesas anteriores. No sueña con castillos, no busca príncipes, no se queda esperando que algo pase. Actúa, piensa, cuestiona, se equivoca, pero no se arrepiente de ser quien es.
Y por eso, a pesar de no ocupar el puesto 1, sigue siendo de las princesas más influyentes de la era clásica. Y por eso se gana el puesto 2 de la lista. Y como siempre, acabamos de llegar al primer puesto de la lista. Y este le pertenece no solo a la princesa más valiente, sino también a la que literalmente salvó a China de un pelado feo y reescribió toda regla para cualquier princesa que vino después. Mulan. ¿Qué pasa cuando la sociedad quiere obligarte a encajar en un molde que no tiene nada que ver con vos? Cuando te dicen que tu única misión es sonreír bonito, cazar y no hacer ruido. Y que encima esa misma sociedad esté dispuesta a sacrificar la vida de tu enfermo padre con tal de que éste pelee en una guerra. Ese es el dilema al que se enfrenta nuestra protagonista, pues mientras sus padres buscan que ella les traiga honor siendo una damisela ejemplar, algo en lo que por cierto falla terriblemente, su gobierno, que está a punto de ser invadido por los hunos, llama a los hombres de cada familia para pelear, siendo el hombre convocado de su familia su viejo padre. Por lo que para evitar su segura muerte, Mulan decide sacrificarse por él, yendo a pelear la guerra en su lugar. Todo esto disfrazándose de varón para colarse en el ejército imperial y entrenar junto a un grupo de chicos que huelen a chivo. Y ojo, Mulan no es la mejor princesa Disney solamente por ser la que más ha roto el molde hasta la fecha del video, o ser la que más vidas ha salvado gracias al haberse vuelto una experta en combate. Es la mejor princesa porque su historia tiene una de las construcciones más sólidas, emotivas y potentes que se han hecho con una protagonista en Disney. Para empezar, su evolución en la película es más que notable, porque Mulan no arranca siendo una guerrera lista para salvar el mundo. Arranca siendo una piba común y corriente, con dudas, miedos y una autoestima por el piso debido a que nadie la considera digna de ser una buena esposa. Una vez ingresa al entrenamiento es torpe, se equivoca, no tiene idea de cómo comportarse entre soldados, pero aún así se queda. Y no porque se crea una elegida, una salvadora, sino porque sabe que no puede fallar y que si se rinde no solo la descubren, sino que su sacrificio no sirvió de nada. Luego, sí, logra destacar, pero esto no la convierte en alguien arrogante, ni mucho menos en alguien que se cree una heroína, ya que ella sigue cargando con un conflicto interno enorme ligado a su identidad y su lugar en el mundo. Y basta ver ese momento incómodo durante Mi chica es la razón, donde mientras todos los soldados cantan sobre cómo debe ser una mujer ideal, Mulan se queda callada. Y no es que ella no quiera hablar, es que no la toman en serio. Y aunque para ellos sus ideas no valgan lo mismo, eso jamás la detiene. Y eso es lo mejor de esta faceta del personaje, pues no trata de demostrar que puede ser uno más o que pueda hacer lo mismo que los hombres. Se trata de demostrar que puede ser ella misma sin tener que elegir entre ser mujer o ser valiente, porque puede ser ambas cosas a la vez. Ella no necesita colgarse medallas ni ganarse aplausos para validar su camino. Lo hace porque es lo correcto, y lo hace con miedo, dudas y presión, pero también con una convicción que crece a lo largo de toda la película. Y cuando logra salvar a China, lo primero que hace no es vanagloriarse con el triunfo, sino ir donde su padre para darle la espada del emperador y el emblema de honor como prueba de todo lo que logró. Pero él, en lugar de emocionarse por las medallas, la abraza y le dice que el mayor honor es tenerla como hija. Amigo, qué buena escena. Y fuera de todo, no podemos no mencionar dos cosas re importantes que lejos de restarle puntos a la protagonista, se los aumentan. Y estos son su romance con Shang y su compañero de película, Mushu. Y empezando por este último, de nuevo. Si esta es la mejor princesa Disney, este es el mejor acompañante de cualquier princesa del estudio. Súper hilarante, mega creativo gracias a que su escritura estuvo súper influenciada en su actor de voz original, Eddie Murphy, y sobre todo porque tiene una personalidad tan marcada que cada escena en la que aparece se roba el show sin no opacar a la protagonista, ni tampoco llegar a ser irritante. Porque Mushu no está solo para tirar chistes, aunque lo hace muy bien, sino que sirve como el motor emocional que empuja a Mulan cuando más lo necesita, incluso si sus métodos son medio cuestionables. Y respecto a Shang, sí, muchos pueden decir que en realidad era medio bisexual al medio enamorarse de Mulan en su versión masculina, pero eso no le quita ni un gramo de carisma ni profundidad al personaje. Es más, esa ambigüedad lo hace interesante porque su conexión con Pink nunca es solo respeto militar. Porque él no se ve atraído hacia Pink por su cara o su físico, sino por su determinación, nobleza y espíritu. Y cuando descubre la verdad, si bien al principio la rechaza, luego empieza a comprender quién es realmente Mulan, y eso es clave. Porque al final, Shang no se enamora de una apariencia, sino de una actitud. Y eso es algo que no se ve muy seguido en romances del estudio. En fin, podríamos seguir hablando de ella mucho más tiempo, pero la verdad todo se resume en una sola palabra: completa. Porque Mulan lo tiene todo.
inteligencia, sensibilidad, valentía, sentido del humor y determinación, siendo uno de los pocos personajes del estudio que logra ser fuerte sin dejar de ser vulnerable, que cambia el mundo sin buscar gloria y que inspira sin siquiera proponérselo. Pero lo más importante es que Mulan demuestra algo que sigue siendo relevante a día de hoy. Ella no encaja en el molde no porque ella esté equivocada. Es el molde el que está mal, representando un rol irreal y de hija sumisa que históricamente se le ha impuesto a las mujeres, donde su valor depende de qué tan bien obedecen, qué tan discretas son o qué tan bien cumplen con expectativas ajenas. Y Mulan no rompe ese molde buscando llamar la atención, lo rompe porque debe. Y lo hace actuando y demostrando con hechos que el honor no se trata de obedecer ciegamente, sino de hacer lo correcto, incluso si eso significa enfrentarse al sistema entero. Y es con esta, la mejor princesa y la mejor protagonista femenina de todo el estudio, con la que acabamos este top del carajo. Y bueno, ahí están, 18 princesas que no solo representan lo mejor de una compañía tan importante como Disney, sino que también reflejan la visión que el mundo y la sociedad tenía de las mujeres con el paso de los años. A decir verdad, tenía muchas ganas de hacer este video, porque aunque la gran mayoría de princesas Disney son pelotudas sin cerebro, hablar de los primeros puestos de manera individual me ha dado años de vida. Y no saben cuántas ganas tengo de hacer un top de los mejores personajes masculinos de Disney. Jamás, porque con esto ya hicimos villanos y princesas. Si hago eso significa que definitivamente me quedé sin ideas. Pero ya pasó mi turno de hablar. Y ahora te toca a vos. Comenta ahí abajito qué princesa Disney te parece la mejor. Y como ya nos estamos yendo, si tu princesa no es de Disney o no está en la lista, igual coméntala para que así surja la conversación. Yo por mi parte me despido, no sin antes repetirles que se suscriban para ver el video de los 66 villanos de Disney, que mientras más rápido lleguemos a la meta más rápido sale. Me sigan en el Insta para ver reels pelotudos como este, o en el Twitter donde... No me sigan en Twitter, ahí funan. Y decirles que mañana mismo vamos a marchar afuera de Disney por no incluir al verdadero puesto 1 de la lista en la franquicia oficial de las princesas. Así es, hablamos de la princesita Sofía, carajo, ¿cómo no la van a contar en el canon si es la mejor princesa del mundo?